Ok, este video que vamos a ver el día de hoy es un video que va dirigido a enseñarles o mostrarles cómo se hace el proceso de formateo de un sistema operativo. Los sistemas operativos, como en el caso de Windows, Linux, tienen que ser grabados en un dispositivo de almacenamiento. Por lo general, este dispositivo de almacenamiento va a ser el disco duro de la computadora, el disco duro principal de la computadora. Los discos duros tienen una forma de grabar los archivos. Esa forma de archivo se llama sistema de archivos. Si yo le doy acá en formatear, nosotros vamos a tener aquí un tamaño, vamos a tener un sistema de ficheros, un sistema de archivos. Ese sistema de archivos en este caso muestra nada más NTFS, pero nosotros tenemos varias posibilidades. Las posibilidades que tenemos disponibles son las siguientes. Las voy a anotar acá en un documento para que las puedan visualizar. Entonces tenemos el formato NTFS, que es el formato nativo NTFS File System. Este es el sistema nativo de Windows XP en adelante. O sea, a partir de Windows XP surge el sistema de ficheros NTFS. Es un sistema de ficheros o una forma de almacenamiento en el disco duro mucho más óptima que las anteriores y permite almacenar y mover y desplazar archivos de gran tamaño que superen los 4 GB. Luego tenemos el FAT, que es de 16 bits. Es un sistema viejo, ya obsoleto prácticamente, utilizado con los sistemas operativos anteriores a Windows 98 y utilizaban 16 bits para almacenar los paquetes de información o los paquetes de datos. Luego tenemos su evolución, que es el FAT32, que es un sistema de ficheros y similar en cuanto a su funcionamiento interno al FAT16, solamente que tiene una salvedad de que trabaja a 32 bits. Entonces, a partir de acá, nuestros sistemas operativos van a empezar a trabajar a 32 bits. Luego tenemos el exFAT. El exFAT es una evolución del sistema FAT32. Sigue siendo la categoría FAT, pero va a ser extendida. O sea, va a permitir trabajar con un Master Boot Record y va a permitir hacer booteo de tipo MBR, que es el Master Boot Record. Aparte de eso, me va a permitir trabajar con paquetes mayores a 4 GB. ¿Cuál sería el problema de este tipo de partición? Este tipo de partición no es compatible con cualquier dispositivo. Caso contrario, que es el FAT32, en el caso por lo menos de los televisores, tenemos que tener los pendrive en FAT32 para tener mayor compatibilidad a la hora de ver películas y cualquier cosa desde un dispositivo externo. En cambio, si nosotros formateamos el pendrive en exFAT, que sería el más parecido, no todos los televisores, por ejemplo, van a reconocer ese tipo de partición y por ende no nos sería útil. Entonces, por eso todavía no han eliminado o no se ha quitado el FAT32 hasta que exista una tecnología que se vuelva estandarizado, se vuelva un estándar en los dispositivos, como lo hizo el FAT32. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya sabemos que Windows entonces funciona con NTFS, las nuevas versiones. Entonces yo voy a formatear o vamos a utilizar una máquina virtual
para hacer la práctica de formateo, ¿no? Entonces yo voy a correr la máquina virtual. Lo único que no vamos a visualizar aquí es el BIOS, porque el BIOS él solamente va a correr en una máquina real. Yo voy a tratar, dentro de lo posible, de hacerle unos print screen a un BIOS o unas fotos a un BIOS para que ustedes puedan ver las diversas opciones y cómo se ve un BIOS en realidad. De todas formas, el BIOS varía o cambia dependiendo del computador o el fabricante del computador en el que estemos accediendo. Entonces vamos a hacer clic acá, vamos a cerrar esta otra ventana que tengo aquí atrás, que sería el VirtualBox, y dejo abierta nada más mi máquina virtual. Ella va a iniciar tal cual como inició una máquina normal. Cuando nosotros iniciamos una máquina normal con un disco de Windows para hacer la instalación, nos aparece esta ventana. Una vez que estamos allí, vamos a seleccionar República Bolivariana de Venezuela en el caso de nosotros, y vamos a seleccionar el método de entrada, que sería el teclado latinoamericano. Para saber si nuestro teclado es latinoamericano, tenemos que ver al lado de la L la letra ñ. Diagonal a la letra ñ, o sea al lado de la P, debería estar el acento. Y otra tecla que también nos define el teclado latinoamericano, es que al lado del tabulador, o sea, está la tecla de mayúsculas, la tecla de arriba que tiene como dos flechitas es el tabulador, y la letra siguiente debería ser el símbolo de grados, o el cerito que se le coloca para elevar a grados un valor. Entonces debería estar ubicado allí. Y en el 5 deberíamos tener el símbolo de porcentaje, en el 3 deberíamos tener el símbolo de numeral, y en la Q deberíamos tener el arroba. Con esas teclas, así a simple vista, podemos definir que esto es un teclado latinoamericano. Luego le damos siguiente, le vamos a decir que vamos a instalar ahora este sistema operativo. Una vez que me pide que lea los términos de la licencia, lo recomendable es que si es primera vez que ven esta pantalla, lean, a pesar de que es mucho texto, es bueno que lo lean si tienen una licencia original. Ahora, si van a hacer una instalación, como en este caso, con una instalación práctica, estoy grabando la versión sin licencia, le vamos a dar a aceptar de una vez y le vamos a dar siguiente. Me van a aparecer dos opciones. Las dos opciones principales que me aparecen sería personalizada y actualización. Yo voy a escoger, o les recomiendo escoger, la personalizada. Vamos a seleccionar el disco duro, le vamos a dar opciones de la unidad y le vamos a dar nuevo. Esto me va a crear una partición. Una vez que le dimos a aceptar a que se iba a crear una partición adicional para el sistema, vamos a borrar la partición que acabamos de crear. Decimos que sí. Y esta partición de arriba que dice reservado para el sistema y que dice que es de tipo sistema, la vamos a extender al tamaño doble de la memoria RAM, o 2048, que sería lo recomendado. Esta partición que estamos extendiendo, que estamos haciendo más grande en este momento, es la partición que el sistema utiliza para el arranque y nos va a servir como caché de arranque. Entonces es importante que la creemos con un cierto espacio adicional allí, porque el sistema operativo de una vez la pone en 512. Entonces vamos a dar aquí siguiente. Creamos nuestra partición. Vamos a hacer una instalación más personalizada. La voy a eliminar otra vez. Vamos a crear, le vamos a dar nuevo y no la vamos a poner completa, sino que vamos a poner 120 GB. Vamos a ponerle 112.
Serían 112.000 porque esta medida está en megabytes. Entonces recuérdense que 1000 megas son 1 giga. Entonces si quiero ponerlo en gigas, entonces tenemos que agregarle 3 ceros adicionales. Entonces serían 112 gigabytes. Le vamos a dar a aplicar. Tenemos nuestra primera partición y vamos a crear la segunda, sí, con todo el tamaño total que quedó adicional. Entonces vamos a seleccionar la primera, que es la más pequeña. Le vamos a dar formatear. Sí, pues así, haciendo la instalación de esta manera van a tener, digamos, una visión más general del proceso de instalación. Entonces vamos a seleccionar la segunda, le damos formatear para que de una vez esas particiones queden visibles en Windows cuando arranque. Y así podemos trabajar más directo. Y vamos a seleccionar la primera partición usable, porque recuerden, esta dice principal, la primera es de sistema. Esta es como que si no existiera para nosotros, no la vamos a tocar más. Entonces vamos a seleccionar la primera, ya le dimos formatear y le damos siguiente. Aquí va a comenzar el proceso de instalación. Esto va a reiniciarse 3 veces aproximadamente. En la primera vez va a ser la descompresión de todos los archivos, expandirlos, pues sacar los archivos, los va a instalar, luego va a buscar actualizaciones y va a reiniciarse. Una vez que se reinicie, vuelve a cargar esta pantalla. Va a empezar las disposiciones finales, que sería la instalación de los componentes adicionales, y se va a volver a reiniciar. Una vez que ella se vuelve a reiniciar, va a aparecer una pantalla en donde nos va a pedir el usuario de la máquina, o sea, el usuario que le vamos a crear, y me va a pedir que coloquemos un nombre al equipo. ¿Por qué? Porque los equipos, al estar interconectados en una red, necesitan un nombre, un alias, para poder ubicarse fácilmente. Aparte de la dirección IP, pero es más fácil aprenderse un nombre que una dirección IP. Este proceso tarda un poco. Yo voy a colocar un momento pausa al video mientras se termina de instalar. Cuando vaya por más o menos 90% por allí, vuelvo a colocar el video. Es para ahorrar tiempo, para que no estén allí esperando. Y vamos entonces a esperar un momento. Ok, ya estamos próximos a que se termine de hacer la instalación. Vamos a ir recordando entonces algunos conceptos mientras esto termina. Ok, una máquina virtual entonces es una computadora o un computador que se ejecuta, o un sistema operativo que se ejecuta dentro de otra computadora o de una computadora física. Se le denomina a la computadora física, se le denomina computador huésped. El computador huésped es la computadora que realmente tiene los componentes de hardware que pueden ser palpados. Y la computadora que tenemos corriendo dentro se llama computador virtual o sistema operativo virtual. Otra condición interesante que tenemos que conocer es que la máquina virtual, a pesar de que es o está ejecutándose en forma de software, ella usa recursos reales. O sea, eso quiere decir que la máquina no es falsa, o sea, es una máquina real que corre dentro de una computadora. ¿Por qué? Porque ella va a tomar recursos de hardware de la máquina anfitrión para usarlos como recursos propios. Esos recursos van a ser memoria RAM, procesador, tarjetas de expansión, dícese tarjeta de video o cualquier otro componente, y disco duro. O sea, ella va a quitar todo eso, lo va a utilizar de la máquina real, generando así un computador virtual. Entonces, una máquina virtual es un computador
o un sistema operativo que corre dentro de otro sistema operativo o dentro de otra computadora y que comparte los recursos con un anfitrión o máquina huésped. El BIOS. El BIOS es el sistema básico de entrada y salida del computador. El BIOS es el que se encarga de arrancar o inicializar el computador y reconocer todos los dispositivos de hardware que tenemos dentro del equipo. Ok, ya acá vemos que acaba de expandir los archivos al 100% y ahora va a comenzar con el proceso de instalación, que es mucho más rápido, porque lo que estaba haciendo era como descomprimir el sistema operativo. Continuemos con lo de los conceptos. Entonces, el formateo es el proceso que se realiza para preparar un dispositivo de almacenamiento para grabar un sistema operativo o grabar datos o información de los usuarios. ¿Cuáles son los tipos de los formatos, los tipos de sistema de archivo que tenemos? NTFS, FAT, FAT32 y exFAT. ¿Cuáles sistemas operativos son los principales? Tenemos Microsoft Windows, que es un software privativo de la empresa Microsoft. Tenemos Linux, que es un sistema operativo que surge como base de Unix, o sea, usa como base Unix y se crea para la comunidad de software libre, o sea, para dejar, digamos, un sistema operativo disponible para la comunidad, un sistema operativo gratuito. A pesar de que él es gratuito, existen códigos que son, digamos, respaldados por algunas empresas o por empresas que se dedican al desarrollo de aplicativos y de software, que tienen versiones propias de Linux. Como el código es abierto, uno puede modificar ese código y crear su propia versión. Hay algunas empresas que crearon sus versiones y le han hecho mejoras y le han agregado funcionalidades que son requeridas por empresas y por diferentes tipos de personas. Entonces esas empresas cobran una tarifa o una cuota por ese sistema operativo modificado o adaptado por ellos. Bien, acá en este proceso que estamos viendo allí en la máquina, en el proceso de instalación, ya se reinició la primera vez, está haciendo una configuración del registro del sistema. Una vez que termina esa configuración del registro del sistema, se terminan de hacer otras configuraciones acá y se vuelve a reiniciar. Una vez que se reinicie es que va a pedir el nombre de usuario y los datos que yo le había mencionado anteriormente. Hay pequeñas ocasiones en donde de repente el reinicio no son 3 sino 2 nada más, porque me ha pasado. A veces no me pide el tercer reinicio, pero el estándar es que pida 3 reinicios, que son para completar la instalación. Ok, ¿qué es bootear? Que esa palabra la he estado utilizando y hemos hablado de ella a lo largo de la instalación del sistema. Bueno, bootear es el proceso de hacer que el computador arranque el software o el sistema operativo con el cual va a trabajar. El booteo puede ser a un disco duro o puede ser a una unidad externa para poder tomar el archivo de instalación y ejecutarlo para realizar la instalación del sistema operativo como tal. Una vez que él está instalado, ese medio de instalación o ese CD o esa unidad de pendrive o ese ISO tiene que ser retirado del equipo para que él comience a bootear de manera normal, que es que arranque por el sistema operativo que tiene instalado o que hemos instalado. Ok, estas últimas disposiciones generales que están acá en la pantalla
nos van a permitir a nosotros configurar ciertos servicios de arranque en el sistema operativo. Entonces hay que darle chance, que permitirle al computador que termine ese proceso. Una vez que ya termine este proceso de instalación, de completado de la instalación, va a volver a reiniciarse y vamos a hacer el proceso final de configuración manual. Pues esa parte es manual, tenemos que colocar datos nosotros. Es importante acotar, hay que tener mucho cuidado al momento de instalar sistemas operativos en equipos nuevos y en equipos también, algunos equipos anteriores, porque me pasó o me ha pasado pocas veces, pero puede pasar, que perdemos un equipo por hacer una instalación de un sistema operativo que de repente tenía incompatibilidad con el hardware de un computador. Valga señalar que yo en un momento instalé un sistema operativo Linux en un equipo y ese sistema operativo Linux me dañó el BIOS del computador. O sea, empezó a descargar una actualización después que terminó de instalarse. Estuvo quieto sin usarse el equipo encendido y comenzó a actualizarse automáticamente, y descargando una actualización del kernel del sistema operativo Linux, para ser específico el sistema operativo Kali Linux, el computador se quedó friseado, quedó guindado, y en lo que se reinició la máquina no encendió más y se quedó, digamos, mostrando una falla constantemente de que el LED de encendido titilaba perennemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bueno de cierto modo documentarse si los equipos tienen compatibilidad con ciertos sistemas operativos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, lamentándolo mucho, esas cosas pueden pasar en un momento y hay que asumir la responsabilidad al respecto a eso. Si estamos trabajándole a un cliente y de repente por algún motivo se nos dañó el equipo, no porque seamos malos, no porque de repente el computador, que no sepamos hacer lo que estamos haciendo, sino que por casualidad de la vida nos toca un computador que tiene incompatibilidad o funciona inadecuada o de forma inadecuada con el sistema operativo que estamos instalando, hay que primero documentarse al respecto, sobre todo cuando son equipos de marcas extrañas también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a esperar que se terminen estos últimos detalles de instalación. Ok, aquí está reiniciando la última oportunidad, pues el último reinicio
del proceso de instalación, yo les recomiendo que tengan listo a la mano las aplicaciones que vienen posteriores a la instalación del sistema operativo, que sería instalar el Office, instalar el software antivirus, instalar el Adobe Reader y instalar los NetFramework, que son unas librerías necesarias para poder jugar, para poder instalar aplicaciones que sean compatibles con Windows. Entonces es necesario que instalemos esas aplicaciones y todo eso para que nuestra máquina, digamos, esté completa. Una de las cosas también que nunca debe faltar en la actualidad es tener un sistema de compresión de archivos, por lo menos WinZip, WinRAR. WinRAR es muy bueno, de verdad se los recomiendo mucho. Y hay otro que no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero si se ponen a indagar por internet, él permite comprimir archivos de un giga y los comprime a mitad. O sea, aquí te quedaría como de 500 megas, 200 megas la compresión. Y eso es sumamente útil cuando nosotros tenemos archivos muy pesados y queremos hacer un respaldo. Claro, tarda bastante en hacer el proceso de compresión, pero nos va a servir para ahorrar espacio en el disco duro. Y también para hacer el respaldo, pues, como tal. Ok, aquí el sistema operativo está terminando de arrancar. Vamos a darle chance que termine de iniciarse. Ok, en este momento está terminando de hacer la instalación. Ya pasó de la pantalla de carga de iniciando Windows y está preparando el equipo para el primer booteo, pues el primer inicio de sesión. Que en este momento es que me va a empezar a pedir el nombre de usuario, va a empezar a pedir el nombre de la máquina. Voy a darle chance. Y una vez que termina el proceso de preparación de el computador, aquí vemos que me está pidiendo el nombre de usuario. Es recomendado, ¿verdad?, que coloquemos un nombre sin espacio. Entonces vamos a colocar aquí. Yo voy a poner el ejemplo Webmaster. Y vamos a poner aquí formateo PC, que va a ser el nombre del computador. Este va a ser su nombre. Voy a dar siguiente. Me va a pedir una contraseña. Yo en este caso no voy a poner contraseña ahora. Si ustedes van a tener más cuentas de usuario y quieren bloquear la cuenta administrador, pues esta cuenta va a ser de tipo administrador, colocan una contraseña. En este caso, como es para efectos de prueba, vamos a dar siguiente. Voy a destildar acá y voy a decir que omitimos este paso porque no tengo la contraseña. Y vamos a colocar aquí la zona horaria Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan. Esta es la zona horaria actual más cercana a la zona horaria de acá de Venezuela. Recuérdense que primero habían cambiado y le habían colocado 30 minutos adicionales al conteo a la zona horaria. Ahora se los volvieron a quitar y todavía no hay actualizaciones al respecto. Entonces tenemos que colocar la de Manaos, que es la más cercana. Tiene una diferencia aproximada como de 5 minutos más o menos. Vamos a darle siguiente. Vamos a verificar aquí la hora. Tengo yo exactamente las 11:03. Vamos a cambiar esta hora. Voy a poner que son las 11:04.
Vamos a ponerle con 5. Y le vamos a dar siguiente. Decimos que es una red de trabajo. Preferiblemente colocamos red de trabajo porque esa configuración a nivel del firewall de Windows nos va a permitir permisología para transferir, compartir archivos y carpetas, aplicaciones y hacer una conexión de red. Entonces vamos a colocar eso así, de esa manera, por esa razón. O sea, bien optimizada para trabajar en redes. Ok, una vez que termine ese proceso, tenemos nuestra computadora ya instalada completa. Solamente nos quedaría un video adicional respecto a lo que es el proceso de formateo, que sería el proceso de instalación de las aplicaciones, pero eso va a ser un video aparte. Primero vamos a hacer este, o sea, vamos a tener en cuenta este video hasta este momento. Vamos a abrir también este de redes. Perfecto. Entonces ya acá tenemos nuestro computador instalado y configurado para correr o ejecutar Windows 7. Yo recomiendo, como es esta versión, usar la Professional. Vamos a darle inicio y apagamos esta máquina. Entonces quedaríamos en este momento hasta acá nuestra práctica de formateo. Exactamente duramos unos 45-50 minutos más o menos en formatear esta máquina virtual, como 45 minutos, ya que aquí tengo 32 minutos actualmente en el video y la pausa que hice en el proceso de instalación, que más o menos fue como de 10 minutos, entonces quedaría como 45 por allí más o menos. Ese es el periodo de tiempo que dura el proceso de formateo. Entonces nos veríamos en el próximo video o en el próximo tutorial, donde explicaríamos el proceso de instalación o el protocolo de instalación que uso como empresa, como institución de hace mucho tiempo, para dejar los computadores configurados de una manera óptima.